Bueno, el día de hoy les vamos a hablar del artículo sobrepeso y obesidad asociada con la elección de alimentos relacionados con arroz y frijol, colores de ensalada y tamaño de la porción entre los consumidores de un restaurante que sirve un buffet por peso en Brasil. Artículo y la investigación asociada pues se desarrolló en Brasil en el año 2012 y fue publicado en la revista Appetit. El grupo está compuesto por Jenny Paola Hernández Moreno, Lady Carolina Mallorquín Moreno, Melvin Dayana Rizcaneo, Laura Viviana Ruiz y quien les habla Ana María Silvaqueo. Bueno, entonces, el objetivo principal del artículo fue evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad y su relación con las características en el comportamiento y la elección de alimentos en una muestra de consumidores que tienen el almuerzo en un restaurante de buffet por peso. Es decir, que el precio se establece a partir del peso de los alimentos que se van a consumir. Bueno, como metodología, el estudio establece que es un estudio transversal analítico, va dirigido a los consumidores que almorzaban en un restaurante de buffet por peso y el restaurante está ubicado en la región sur de Brasil. Entonces, en este servicio de alimentos los clientes van a servir su comida tipo buffet, ellos mismos van a pesar los alimentos elegidos con una balanza y van a pagar solo dependiendo el peso de la comida elegida y esta va a estar en relación con el precio por kilogramo. Hay unos criterios de inclusión y es que los restaurantes, el tipo de servicio tiene que ser un tipo buffet, como ya lo hemos recalcado, la ubicación debe ser en una zona céntrica de la ciudad, que estos tengan un precio promedio al que se cobra en dicha zona y un número promedio de platos por buffet. La clientela debe ser diversificada. Para esto se hizo una encuesta de los precios cobrados a los consumidores en esta zona y lo que se hizo fue que se llamó por teléfono a los diferentes restaurantes para hacer como una cotización de los precios. Entre estos restaurantes, 15 restaurantes, se elige un restaurante que es considerado por los observadores entrenados como representativo de los consumidores y los menús pues van a tener los criterios anteriormente mencionados, que son el promedio de precio. Los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta pues el restaurante que ya mi compañera anteriormente nombró. El tamaño de la muestra pues fue, al comienzo se escogieron aproximadamente 80 individuos, teniendo en cuenta pues que en el restaurante el horario era de lunes a viernes, no se escogía el fin de semana y que más o menos en el día, porque solamente era un almuerzo, estaban 22 días laborales en el mes, lo que hacía más o menos como un promedio de 400 comidas por día. Al final, después de que se consideró como la prevalencia del sobrepeso y el intervalo de confianza, también hubo una pérdida aleatoria del 20% de los participantes y la muestra al final quedó con 674 consumidores. La recopilación de los datos entonces se hizo en 10 días de la semana, no consecutivos, en diferentes ocasiones durante el almuerzo, en el horario de apertura pues, del restaurante, que era de 11:30 a 2 de la tarde, y se hizo durante 2 meses consecutivos en el año 2008. Para poder acercar a los participantes a hacerle las preguntas, pues esto se les acercaba después de que ya habían escogido los alimentos que iban a consumir para evitar que que pues obviamente cambiaran las opciones de alimentación de acuerdo a las preguntas que se les estaba realizando. El entrevistador, pues la recuperación de los datos fue a partir de una encuesta que fue hecha por un entrevistador y pues al que se le entrevistó y una observación directa. El cuestionario tenía características sociodemográficas en donde se veía la edad, el sexo,
la educación de los participantes. Se medían también la antropometría, o sea, el peso y la talla que los mismos participantes la daban. Y también se miraban las características del comportamiento. Las preguntas eran: ¿cuántas veces a la semana usted almuerza en un restaurante que sirve comida buffet por peso? Y esta comida es similar a la que usted consume si va a otro restaurante que también sirva alimentación por buffet. También se hizo la observación directa, se hizo a través de fotografías de los platos que los consumidores pues llevaban con los alimentos que ellos habían escogido, y pues para evitar que la pérdida de datos, los platos fueron fotografiados al menos 2 veces y pues no hubo repetición de consumidores, o sea, los consumidores solamente participaban una vez. Bueno, como hallazgos principales, a partir de esas 687 consumidores de comida en un restaurante que se sirve por buffet, por el peso de cada persona, en edades comprendidas entre los 16 y 81 años. Entonces, ¿qué se obtuvo ahí? Que la mayoría de personas no presentaron sobrepeso, que eran adultos y que nunca habían estado casados. También que algunos de los consumidores se sintieron familiarizados con la comida servida en el restaurante, ya que ellos se sentían como si estuvieran en casa. La elección de los alimentos era variada y de diferentes colores, lo que hacía que esta fuera más llamativa. Solo la tercera parte de los consumidores prefirieron comer ensalada y el resto prefirió comer frijoles con arroz o frijoles y arroz. Bueno, en cuanto al consumo de arroz, se estableció que este se da más por cultura que por cualquier otro tipo de factor. Para apoyar el diagnóstico se utilizó una prueba estadística conocida como la prueba de Wolf, la cual establecía las tasas de prevalencia dependiendo del sexo. Las características sociodemográficas se asociaron significativamente con el riesgo de sobrepeso y obesidad. No se encontraron características significativas en el riesgo del comportamiento en cuanto a la elección de un alimento, y se encontró que comer por fuera de la casa entre 2 y 3 veces está asociado con un menor riesgo de sobrepeso y obesidad que salir solo una vez a la semana. Bueno, en cuanto a la elección de las ensaladas, el escoger entre ensaladas de diferentes colores muestra una relación significativa con el riesgo de sobrepeso. En el análisis ajustado, el riesgo de tener sobrepeso y obesidad fue mayor en los que decidieron no comer arroz y frijoles que en los que decidieron comerlo. El tamaño de la porción se define por el peso de la elección de los alimentos del consumidor. El sobrepeso y la obesidad se asocian significativamente con el color de las ensaladas, como ya lo he hecho anteriormente, el no consumo de arroz y los frijoles, y pues el tamaño de la porción. Tales factores pueden estar relacionados con un mayor riesgo de poder padecer sobrepeso y obesidad, ya que pues se indican pues que hay una monotonía en las elecciones y pues que no hay cambios en los hábitos alimentarios de los pacientes. Este efecto puede estar exacerbado por la elección simultánea de porciones más grandes de los alimentos. También vamos a encontrar que la asociación encontrada entre no elegir arroz y frijoles está asociada con un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, y esto se debe a un cambio de hábitos alimenticios tradicionales. También se demuestra que hay un patrón de dieta basado principalmente en el arroz y los frijoles. Esta también es una dieta baja en grasa, por ende se asoció con un menor riesgo de sobrepeso y obesidad. En Brasil se presentó una disminución en el consumo de arroz y frijoles y paralelamente se produjo un incremento de hasta un 400% en el consumo de productos industrializados, y el consumo excesivo de azúcar entre los años de 1974 y el 2003
hay un incremento en la prevalencia del sobrepeso y obesidad en esos años. ¿Qué quiere decir? Que aumentó en un 21,3%, del 21,3% al 62% entre hombres y del 36,7% al 64,9% entre las mujeres. Estamos hablando acá del sobrepeso. Bueno, también encontramos en este estudio como punto a favor que el hecho de que hayan datos relativos de la elección de alimentos, principalmente esto se ve porque están relacionados con la observación directa. No se basan en la observación subjetiva de la información y por otra parte los consumidores se acercan solo después de haber hecho sus elecciones de los alimentos para reducir al mínimo la posibilidad del cambio de elección de estos alimentos después de integrarse y de realizar la investigación. También se debe tener en cuenta algo importante, es la creciente proporción de personas que comen fuera del hogar junto con la gran variedad de características que ofrece el sector alimentario. Además, el presente estudio enmarca la necesidad de que se dé un enfoque público y privado para la mejora de los hábitos dietéticos y la disponibilidad de los alimentos con el fin de reducir principalmente el sobrepeso y la obesidad de forma concomitante con la promoción de la elección de alimentos saludables cuando se come fuera del hogar. También se encontró que el tamaño de las porciones elegidas por los consumidores van a incrementar el riesgo de sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, los aumentos de entre el 46 y el 100% del tamaño de las porciones se van a asociar principalmente con un incremento entre el 8 y el 16% del riesgo de sobrepeso y obesidad. Además, en el estudio se encontró una asociación con la elección de 1 y 2 colores en las ensaladas, ya que se asocia positivamente con el sobrepeso y la obesidad en comparación cuando los consumidores eligen más de 3 colores. Los colores de los alimentos principalmente se utilizan para verificar la calidad nutricional de los menús, principalmente porque reflejan el suministro de una dieta variada y nutritiva. Estas características principalmente se van a vincular con un menor riesgo de diabetes y obesidad. Además, en este estudio también se demostró que comer en restaurantes que no son de comida rápida sugiere un incremento en el consumo de frutas y verduras en los restaurantes donde las frutas y las verduras se encuentran disponibles y visibles al consumidor. La presente investigación también presenta algunas limitaciones metodológicas. Principalmente, ellos enumeran y enmarcan que el estudio se restringió principalmente solo a un restaurante. También que se analizaron las opciones de alimentos solo de una comida y que esto no puede coincidir con el consumo o los hábitos alimenticios. Además, la clasificación del índice de masa corporal principalmente se basa en la percepción de los datos que suministraron los clientes y pues esto puede crear un sesgo en la información, tales como la tendencia a subestimar la altura y subestimar el peso. Bueno, y así concluye la presentación de nuestro artículo. Muchas gracias por su atención.